Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a estar retomando la serie Errores que cometemos mientras edificamos. Y en el tema del día de hoy vamos a estar hablando ejerciendo sin cualificaciones. Hemos llegado al libro de Nehemías en el capítulo 3, que es donde vamos a iniciar hoy en el capítulo 3:1 en adelante, hasta donde nos alcance el tiempo. Como subtema vamos a comenzar: ¿quién inicia la obra? Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Ananael. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, Señor. Eres hacedor de maravillas, creador del universo, Dios. Tu complejidad, Señor, tu majestuosidad es tal que no la podemos entender. No podemos contener, Dios, la sabiduría con la que tú nos hablas. Y te pedimos en este día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu tome control, que tu Espíritu traiga palabra de sabiduría, revelación que cambie nuestras vidas, que desate el plan con claridad ante nuestros ojos, para comenzar a edificar aquello a lo que tú nos has llamado a edificar correctamente, Dios. Que quites escamas de nuestros ojos para que veamos claramente. Que abras nuestros oídos para que tu palabra nos alcance. Que prepare nuestros corazones para recibir esta semilla, Dios. Que limpie, Señor, nuestras mentes para que el enemigo no robe la palabra de ella. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dar fruto 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Es tu palabra lo que necesitamos, Señor, es tu presencia en nuestras vidas. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Espíritu Santo, alcánzalos donde se encuentren, que ellos reciban lo que tú has preparado para ellos en este día. Nos depositamos en tus manos y antes que tu palabra fluya, Dios de los cielos, Dios viviente, te damos la gloria porque es tuya. Nada somos, nada tenemos, nada podemos sin ti. Oh Jesús, Maestro, Salvador, Rey de Reyes, Hacedor de maravillas. Tú eres el Alfa, la Omega, el principio, el final, el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres la vid y yo soy un pámpano. Nada puedo hacer sin ti, que en esta hora tu savia fluya y traiga vida, Señor. Vida que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ejerciendo sin cualidades, sin cualificaciones. No sé si usted se ha dado cuenta de que en la sociedad actual, para todo necesitamos estar calificados. Si usted quiere hacer una expansión en su casa, tiene que comunicarse con las agencias cualificadas, con las calificaciones correctas, invertir una cantidad de dinero para obtener los planos de su casa, obtener los permisos que necesita. Si usted quiere ejercer en algún tipo de profesión, también es necesario tener las cualificaciones necesarias para ejercer estas posiciones. Y no malinterprete la enseñanza en el día de hoy. No tengo nada en contra de las cualificaciones, no tengo nada en contra de hombres y mujeres preparadas con educación y títulos que los respalden. Todo lo contrario, pienso que esto está muy bien. Yo mismo, en el momento que me encuentro haciendo este episodio, he emprendido la jornada a buscar una maestría en el área del trabajo social. Así que mi problema, por llamarlo de esa manera, no es la preparación académica, no es que hombres y mujeres no tengan calificaciones para hacer aquello
que tienen que hacer. Sin embargo, en el día de hoy te voy a demostrar bíblicamente hablando que cuando Dios nos llama a ejercer la obra que desde antes de la fundación del mundo Él preparó para nosotros, todas nuestras calificaciones sirven de nada. Que ante los ojos de Dios, lo único necesario es que en su derecho de elección Él te haya separado para ejercer lo que Él dice que va a ejercer, independientemente de si el mundo te reconoce o no te reconoce, como que estés calificado o tenga las cualificaciones necesarias para hacer eso. Al momento que escuchas esta enseñanza, Palabra y Presencia Podcast va de camino para su 2º año. En este tiempo, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hemos hecho casi 200 enseñanzas. Sin embargo, ¿qué si te dijera que yo no tengo las calificaciones para hacer esto? Jamás he puesto el pie en un instituto. Jamás he leído un libro de teología, o al menos lo finalicé, ni de escatología, ni hermenéutica. Conozco lo básico. Sin embargo, hago lo que hago por la gracia del Señor. Y en el día de hoy vamos a encontrar hombres en la Biblia que nos van a enseñar lo que Él puede hacer cuando hombres y mujeres se ponen en sus manos. Así que la pregunta es, ¿quién inicia la obra? A esta altura de la historia ya hemos leído y hablado de Nehemías capítulo 1, capítulo 2, donde Nehemías llega, se encuentra con la condición real del pueblo de Israel, está ante la presencia del rey, llega a la ciudad de Jerusalén, ve la condición, la destrucción y la forma en que están viviendo los hermanos allí en la ciudad. Y ahora aquí en el capítulo 3, Nehemías va a iniciar la reconstrucción. Nehemías va a entrar como tal a ejercer la obra, como tal va a tomar herramientas y hacer aquello que Dios le dijo que hiciera. Sin embargo, es importante que el verso 1 nos enseña quiénes son las personas que van a iniciar la obra. Recuerde que en la apertura de esta serie hablamos y recalcamos que todos nosotros estamos edificando algo en territorio enemigo, que Dios nos ha plantado en este mundo para edificar algo. Unos estamos edificando nuestra vida, otros están edificando familias, otros están edificando ministerios, otros están edificando carreras, otros están edificando relaciones, otros están edificando negocios. No sé qué te encuentras edificando, pero definitivamente si Dios te ha plantado en este mundo, Dios te plantó para que edificaras algo para la gloria de su nombre. Dios te diseñó para la construcción de algo en tu vida. Y es importante que entendamos quién va a comenzar esta construcción. El sacerdote. El verso dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Y en esta construcción voy a ser un poco más específico con la familia. La familia está siendo seriamente atacada en esta generación. El núcleo y la estructura familiar está siendo atacado con la intención de corromper el orden que Dios ha establecido para nuestros hogares. Y quiero que entendamos que Dios no es un Dios machista ni es un Dios feminista. Dios es Dios y Él estipuló un orden. Y todo comienza en el hogar. Nuestra sociedad se compone de familias y los problemas que vemos en nuestra sociedad es la reflexión de los problemas que están pasando en nuestros hogares. Significa, hermano y hermana que me escuchas en este día, que si queremos impactar la sociedad en los tiempos que estamos viviendo y crear cambios permanentes para las generaciones futuras donde nuestros hijos y los hijos de sus hijos van a estar creciendo, entonces tenemos que comenzar a invertir tiempo en nuestra familia. Tenemos que comenzar a edificar nuestra familia bajo los principios bíblicos. Y el principio bíblico me enseña que aquel que se levanta a iniciar la construcción es el sacerdote. Así que, hombre que me escuchas, en este momento quiero hablar contigo.
Es tu responsabilidad levantar el sacerdocio en el hogar. Es tu responsabilidad establecer las leyes del reino de Dios en tu casa. Es tu responsabilidad hablarle a tus hijos. Es tu responsabilidad establecer un tiempo devocional en tu casa donde se sienten en familia, adoren al Señor, se hagan cánticos, se lea la palabra y haya una pequeña reflexión para que nuestros hijos no crezcan con la mentalidad de una relación con Dios de domingo, donde no sean unos domingueros y el resto de la semana ellos vivan como ellos vivan. Si queremos que nuestros hijos crezcan y se conviertan en hombres y mujeres de Dios como queremos, entonces nosotros somos responsables, hombres que me están escuchando, de comenzar a establecer estas cosas en nuestros hogares. Y yo entiendo, como alguien que trabaja, yo entiendo que llegamos a nuestros hogares cansados, yo entiendo que llegamos a nuestros hogares muchas veces cargados, que llegamos a nuestros hogares que lo único que queremos es sentarnos y descansar. Sin embargo, esa no es nuestra responsabilidad, esa no es nuestra función. La palabra me enseña que el sumo sacerdote, aparte de hacer sus funciones como sumo sacerdote, inició la obra de construcción. ¿Sabe? ¿Entiende lo que esto quiere decir? Que aparte de hacer nuestra función de proveedor, aparte de hacer nuestra función como trabajadores, aparte de hacer nuestra función, tenemos que llegar a nuestros hogares y ahora comenzar a construir relaciones con nuestras esposas, relaciones con nuestros hijos, relaciones en la familia. ¿Por qué? Porque esta es la plataforma que Dios va a usar para los hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para el futuro. Y la Biblia enseña que cuando el sacerdote se levantó a construir, hubo un impacto en los otros sacerdotes. Y ahora escucha lo que dice el verso. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananael. No voy a entrar en el simbolismo que tiene el texto, no vamos a entrar en nada de eso. Sencillamente quiero que veas lo que acontece, hombre de Dios que me escucha. Cuando tú te levantas a tomar tu posición como sacerdote en el hogar, vas a crear un efecto dominó y Dios te va a conectar con otros hombres que están en la misma lucha, que están haciendo el mismo esfuerzo, y entonces ahora todos juntos vamos a edificar cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es por eso que la Biblia dice que Dios puede exceder mis más brutales expectaciones, que Dios puede ir mucho más allá de mis más brutales y productos de mi imaginación. De hecho, la Biblia nos enseña Dios hablando cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que tengo preparadas para mis hijos. Esto significa, hombre que me escuchas, levántate, métele ánimos a la obra, comienza a establecer el sacerdocio, hazle la guerra al diablo, hazle saber a Satanás y a sus huestes infernales que tu casa le pertenece a Cristo, hazle saber que tú estás criando los ministerios del futuro, hazle saber que en tu casa lo que se encuentran son hombres y mujeres de Dios, hazle saber que los futuros pastores, profetas, maestros, evangelistas, servidores para la gloria del reino se encuentran en tu casa y que tú te vas a encargar de edificar la plataforma por lo que ellos van a caminar. Hazle saber al diablo y a las huestes del infierno que se acabó el pan de piquito. Hazle saber al diablo que hasta hoy le llegó el mambo. Hazle saber que desde hoy en adelante en tu casa van a adorar a Dios. Hazle saber que desde hoy van a comenzar a hacer un devocional, que no va a haber más relación de domingo, que vamos a adorar 7 días a la semana, que vamos a hablar de Dios cuando estén en la mesa, que vamos a hablar de Dios cuando estemos viajando en el carro, que vamos a estar haciendo y a vivir conectados al poder del reino para que nuestros hijos crezcan, impactando nuestra sociedad en el futuro. Como próximo punto, en Nehemías 3:2 leemos: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imre. O sea que primero se levantaron
el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y tienes que entender el orden en que esto trae. Recordemos que el sumo sacerdote era el encargado de ministrar ante la presencia de Dios mismo, y una vez al año entraba al lugar santísimo a ofrecer expiación por el pueblo y a interceder, a servir de intermediario entre el pueblo y Dios. Que esto nos enseña y nos revela un poco de nuestras funciones como hombre, cómo nosotros debemos servir de intermediario y estar intercediendo por nuestras familias. Entonces se levantaron los sacerdotes, que eran los que ministraban, los que presentaban los sacrificios. También esto arroja luz en cuanto a un poco nuestra función como los sacerdotes del hogar. Pero entonces ahora pasamos del Santísimo al Santo y ahora vamos a los atrios, los varones. Y esta función no tiene que ver nada con lo espiritual. Pero mira cómo Dios nos enseña el orden en el que vamos a trabajar. Así que, hombre de Dios, esta primera parte de la enseñanza es para ti, es para mí. Lo primero que vamos a restablecer del sacerdocio en el hogar es nuestra intimidad con Dios. Nosotros como hombres vamos a entrar a la intimidad con Dios. Nosotros como hombres vamos a entrar al lugar santísimo con Dios. Vamos a interceder por nuestra familia. Después que hacemos eso y lo establecemos, la segunda parte de cómo establecer el sacerdocio en el hogar, ahora vamos a hacer nuestra función como sacerdote y vamos a empezar a ministrarle a nuestras familias. Y ahora por tercero, es varones. Aquí es donde vamos a comenzar a ejercer nuestras funciones como padres, como esposos, como hijos, como amigos, como amigas. ¿Alguien entiende lo que les quiero enseñar en este día? Se levantaron los varones, y es importante entender que algunas versiones bíblicas hacen uso de la palabra varón para referirse al hombre de Dios y de la palabra hombre para referirse a los hijos del mundo. Así que cuando la Biblia está usando varones, está hablando de hombres de Dios, está hablando de hombres que buscaban la presencia del Señor. Y dice varones. Es importante someter a nuestra consideración que no es la voluntad del Señor que nosotros edifiquemos solos. Las relaciones interpersonales son increíblemente importantes, pero triste y lamentablemente no nos han enseñado a manejarlas. No nos han enseñado a poner a cada persona en el lugar que le corresponde, y esto trae heridas y situaciones, y entonces quedamos marcados y nos desligamos y ya no queremos continuar relacionándonos con otras personas hasta ciertos niveles porque recordamos aquella mala experiencia. Sin embargo, cuando nosotros manejamos estas relaciones, Dios va a traer las personas a nuestra vida que nos van a enseñar, que nos van a ayudar, que van a trabajar mano a mano con nosotros para edificar cosas que son mucho más grandes de las que nosotros podemos imaginar. Pero ¿de dónde eran los varones en el verso? Eran de Jericó. Y aquí tenemos que retroceder al libro de Josué por un momento para entender quién era la ciudad de Jericó, qué aconteció en la ciudad de Jericó, para entender la importancia del contexto de lo que el verso nos está diciendo. La ciudad de Jericó fue la primera ciudad que Josué conquista cuando introduce al pueblo a la tierra de Canaán. Es la ciudad en la que Dios mismo le da la estrategia a Josué para conquistarla, y que la estrategia fue caminar, darle vueltas a la ciudad, y fue Dios quien derribó los muros. Y ahora tenemos hombres, tenemos varones que proceden de la ciudad que Dios conquistó. Tenemos hombres que son el producto de ese movimiento. Y esto nos enseña que Dios nos va a conectar con personas de lugares que Él ha manifestado su gloria. Y estas personas se van a conectar con nosotros. Y estas personas van a traer perspectivas diferentes. Estas personas van a traer una visión de Dios distinta. Estas personas van a traer un plan y una estrategia. Y con estas personas es que vamos a edificar. Porque estas personas, algunos han escuchado las historias, algunos ya sabían lo que Dios había hecho, había sido pasado generación tras generación, cómo Dios había derribado los muros, cómo Dios había hecho cosas sobrenaturales, cómo Dios le había dado la estrategia a Josué, y ellos vienen cargando este conocimiento de que Dios es el Dios de la estrategia, de que Dios es el Dios que derriba los muros, de que Dios es el Dios que conquista, y ellos vienen cargando esta visión diferente, ellos vienen cargando
creando todo esto. Y si te das cuenta en la situación en la que Jerusalén se encuentra, Jerusalén necesita este tipo de visión. Jerusalén se encontraba con los muros caídos y ellos necesitaban a alguien que les dejara saber que es cierto, los muros pueden haberse caído, pero Dios levanta muros también. Dios es el que edifica, Dios es el que construye, Dios es el que nos da el plan. No se estresen porque todo se ve complicado. Vamos a buscar el rostro del Señor, que Dios nos dé la estrategia, el plan, la estratagema que vamos a seguir para alcanzar lo que Él nos está llamando. En el día de hoy no voy a prolongar la enseñanza. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.